Buenos días amigos y amigas, este es su canal El Peatón Analítico. Pues amigos, hoy vamos a hacer un análisis más profundo, un análisis que me sale del corazón, debido a que pues vamos a contar no es una historia, sino es una relación de vida, la cual pues tiene México con Estados Unidos, pese a que nuestro sistema de gobierno, y en este caso las personas que en este caso nos conquistaron, pues el lado de la historia pues nos tocó de que pues nos hayan conquistado los españoles. Si nos hubieran conquistado, en este caso los ingleses, pues estaríamos en otra situación, pero a final de cuentas es parte de lo que sucedió. En este caso, cuando México se hizo independiente, en este caso, pues el idioma, las costumbres, y en este caso los que pelearon por la independencia de México, en este caso sus creencias eh, políticas, religiosas, culturales, económicas, ¿por qué no decirlo? Pues llevaron a que el Estado mexicano pues tuviera su independencia, pero a final de cuentas nosotros teníamos una gran extensión territorial. En este caso, pues las personas que nos dirigían, pues tenían una mentalidad pues muy distinta, en la cual pues derivó a que el 100% de nuestro territorio nacional pues perdiéramos el 60%. Esto pues nos llevó a que pues tuviéramos una cultura de sometimiento, una cultura de ser conquistados, y pues en la década en el siglo, en este caso 19, pues México fue objeto de varias intervenciones extranjeras, en la cual pues el botín, todo el mundo quería de nuevo conquistar el territorio mexicano, pero es donde empieza realmente esta historia que no hemos terminado de entender, no hemos terminado de pues cerrar el capítulo y voltear la página. ¿Por qué? Porque tal parece que las mismas personas que en su momento México era independiente, existían los conservadores, la clase conservadora, que pues optaban por que nos gobernara, en este caso Maximiliano de Habsburgo, que nos gobernara un Porfirio Díaz, pero a final de cuentas todo giraba alrededor de una clase conservadora que en este caso acumulaban el poder, acumulaban los medios de producción, acumulaban los medios de comunicación en su momento, que era el periódico, no existía la televisión, pero fíjense que hay un común denominador, el cual pues esta historia no termina, y es lo mismo que ahorita estamos sufriendo, pues que el Estado independiente mexicano no tenía fondos, tuvo que pedir prestado al extranjero para poder operar el gobierno. Entonces la historia empieza desde ahí, desde los primeros préstamos que pidió el Estado ya México independiente al extranjero. Y en este caso, pues ustedes saben que piden dinero a cualquier persona y pues van a cobrar intereses, a menos de que uno gane ese dinero y sea uno el dueño de
esa fuente. Entonces, el primer presupuesto se pidió pues totalmente prestado hacia el extranjero, y en este caso los bancos eran de Inglaterra, Francia, España, los mismos países que después quisieron conquistarnos de nuevo, las intervenciones extranjeras que tuvimos. Entonces, tuvimos desde ese principio el problema de que el dinero que se pedía prestado para, en este caso, tener presupuesto y que funcionara el Estado mexicano, desde ahí empieza la corrupción, y es donde se empiezan a robar esos recursos, y empieza precisamente las personas que están en el gobierno como México independiente, se empiezan a llevar esos recursos, y empiezan a ser la clase conservadora. Entonces estas personas, al ver que están gobernando un país que son indígenas, son campesinos, entonces, y que no tienen una cultura, porque acuérdense que nosotros fuimos conquistados, eh, tuvimos que aprender la lengua, el castellano, y fuimos evangelizados. Entonces, por ahí hay libros de las torturas que les hacían hacia los indígenas para evangelizarlos, y en este caso también, pues, la vida no valía nada de los indígenas, ¿no? Pero después se dieron cuenta de que, pues, no podían exterminar totalmente a nuestros antepasados, nuestros pueblos autóctonos. ¿Por qué? Porque ¿quién iba a sembrar? ¿Quién les iba a trabajar? ¿Quién les iba a servir? Entonces, pues esta historia se forja así. Los Estados Unidos, a su vez, fueron primero las 13 colonias. Esas 13 colonias se empezaron a expandir por todo el Estados Unidos, y después era la Confederación del Sur y del Norte, los rojos y los azules, y después hubo la guerra civil en Estados Unidos, pero a final de cuentas, nuestra historia está casi casi en el mismo punto de cómo empezamos. En este caso, pues México tenía un territorio muy extenso, se centralizó totalmente el gobierno aquí en México, en la Ciudad de México, en lo que es el Bajío, las ciudades capitales, la minería, y descuidamos totalmente los estados del norte. En este caso nosotros llegamos de lo que es California, lo que es Utah, lo que es Colorado, lo que es Nevada, lo que es Phoenix, lo que es Texas. Todo eso era nuestro territorio, pero sí habitaba gente, pero muy, muy poca gente en relación a cómo es un territorio. Yo les pongo un ejemplo. Hoy en día el país más grande es Rusia, y en este caso ellos, pues a pesar de que tienen un territorio muy extenso, tienen poblaciones, no está totalmente asignada la gente en las capitales. Entonces, por desgracia, pues nosotros estábamos al lado de las 13 colonias, se convirtieron después Estados Unidos de Norteamérica, siguieron llegando migrantes de toda Europa, y pues sucedió que pues le echaron el ojo a nuestros territorios, iniciaron un proceso en este caso de una guerra consensuada para, en este caso, adueñarse de nuestros territorios, y sobre todo poner en contra a los pobladores que estaban habitando esos territorios. Y México, pues simplemente la clase conservadora en esa época les interesaba más robarse el presupuesto desde aquella época y copiar casi casi monumentos, y hacer una ciudad perfecta casi casi igual que Europa. Y yo les hago una pregunta. Sí, o sea, el centro histórico es muy bonito, el centro histórico es patrimonio cultural de la humanidad, pero a final de cuentas, por crear esta ciudad, por
casi casi querer vivir en una segunda Francia, en un segundo París, en un segundo Londres, en un segundo Madrid, en una segunda Austria, descuidamos totalmente los territorios que nos correspondían y pues se dio la invasión extranjera, en este caso norteamericana, y fuimos despojados de nuestros territorios y sobre todo nosotros, el ejército mexicano en ese momento era más numeroso que el norteamericano y fuimos derrotados. Pero ahí lo que realmente nos derrotó fue nuestra desunión y en este caso nuestra falta de visión como país y sobre todo que traíamos gente del extranjero para gobernarnos. Ahora yo les hago una pregunta, Maximiliano de Habsburgo, si era austriaco, ¿ustedes creen que iba a interesarle realmente defender el territorio que era de México? Luego tuvimos al general López de Santana, que pues los estrategas de la guerra, yo creo que no terminan de comprender cómo es posible que en este caso el presidente vaya al frente del ejército y pues fue capturado y en este caso firmaron totalmente en este caso el despojo del territorio, lo disfrazaron que nosotros les vendimos, pero pues en qué cabeza cabe, ¿no? Y por ahí hay una mesilla que nos tienen que regresar, una parte del territorio mexicano, pero pues quiero decirles una cuestión, o sea, todo esto lo estamos llevando a colación porque nosotros como pueblo de México, como mexicanos, nosotros hemos sido el arquitecto de nuestro propio destino y en este caso hemos sido víctimas de la corrupción, el nepotismo, tráfico de influencias y los traidores a la patria. Y en este caso la clase conservadora pues siempre ha querido mantener sus privilegios, su status quo, que a final de cuentas nos ha llevado a la posición como ahorita está México, el territorio mexicano, en este caso que perdimos el 60% de nuestro territorio y luego hacia Centroamérica llegábamos hasta Panamá, pero alguien explíquenme qué es lo que sucedió, por qué perdimos también territorio en el sur. Bueno, ok, con Estados Unidos era un pueblo guerrero, era en este caso apoyado por Inglaterra, que eran las potencias mundiales de esa época, y pues perdimos ese territorio. Pero hacia el sur, pues también explíquenme esa situación. La situación es que ahorita con el 40% del territorio que nos dejaron, porque pues en este caso perdimos el 60%, estamos exactamente igual. Pero a diferencia de que en el 2018, el 1 de julio, la población decidió quitar, jubilar al PRI y que se había aliado con el PAN y el PRD, Movimiento Ciudadano, y el pueblo de México entendió que realmente el PRI era, y en este caso el PAN, porque el PAN también gobernó 2 sexenios, y el PRD también gobernó la ciudad, pero en este caso tuvimos una izquierda que salió totalmente con los conservadores y hoy en día pues tenemos el PRIAN y con el Movimiento Ciudadano que son los conservadores. Bueno, a pesar de todo, en el 2001 la población decidió votar por Andrés Manuel López Obrador y se acaba de cumplir 2 años en este caso, del aniversario de que pues se ganó, en este caso ganó las elecciones. Lo peleó 18 años el presidente eh,
en este caso el puesto de presidente de la República, venía de 2 fraudes, este era el tercero, pero sinceramente la población no íbamos a resistir un tercer fraude. Se dieron las cosas, pero fíjense que el cambio pues se está dando, pero a final de cuentas muchas de las personas, muchos de los servidores públicos, mucha de la gente que está al frente de, en este caso, de los poderes, en este caso, acuérdense que México se divide en el poder legislativo, ejecutivo y judicial, pues está invadida por los conservadores. Entonces la labor del presidente Andrés Manuel López Obrador para cambiar este país, pues va a contracorriente. En este caso, somos 30 millones de mexicanos que votamos por Andrés Manuel López Obrador y más, ¿por qué? Porque también están los mexicanos en el extranjero. Pero lo que quiero decirles es de que esta oportunidad de realizar esa cuarta transformación de la vida pública de México, cambiar la historia de este país y que es posible hacerlo, es posible que México se convierta en una de las principales potencias a nivel mundial y no conformarnos con el puesto 15, 18, 11, que a final de cuentas tenemos una economía ficticia. Yo les voy a decir por qué una economía ficticia. Porque a pesar de que México pues es un país no del primer mundo, sino es en vías de desarrollo, tercermundistas, a pesar de los tratados comerciales que tiene México, a pesar de que tuvimos una apertura comercial desde 1994 hasta aquí, hasta la fecha, y que encontramos totalmente todos los productos, los avances tecnológicos habidos y por haber, tenemos acceso, pero la situación es de que esa tecnología no la producimos, el país. Entonces somos un país maquilador. Entonces, ¿en dónde ustedes han visto que un país sea una potencia económica y sea maquilador totalmente? Los ejemplos están hechos. China, en este caso, ellos empezaron su transformación desde la década de los 70 en 3 etapas, y hubo ideólogos, en este caso, chinos, y hoy el presidente Xi Jinping, pues está llevando a cabo la cuarta etapa. Y ahorita China es la segunda potencia mundial a nivel económico, tecnológico y educativo, y sobre todo se está convirtiendo, ni más ni menos, va a pasos agigantados de que sea la segunda potencia mundial a nivel militar. En este caso está Rusia, pero ahorita están aliados Rusia y y China, precisamente, e Irán, pues precisamente para hacerle un contrapeso a los Estados Unidos de América. Bueno, muchos dirán, bueno, ¿y qué tiene que ver con esto, peatón analítico de la historia como empezaste? Pues esos modelos maquiladores son buenos, pero cuando tenemos un sistema económico bien definido y por etapas. Aquí en México cada 6 años es el año de Hidalgo, y ustedes saben por qué es el año de Hidalgo, ¿no? Porque llega cada presidente y el último año, el año de Hidalgo, dicen, no, pues que vayan y recuerden casi casi a su progenitora si alguien deja algo. Entonces, con esas mentalidades, el que tranza no avanza. Entonces, cada 6 años, desde los 212 años que somos independientes México, cada 6 años el sistema presidenciable y las dictaduras que tuvimos de Porfirio Díaz y Maximiliano, pues en este caso lo que hicieron fue
no tener un plan, un proyecto económico, político, social, educativo, tecnológico, militar. Entonces, pues fuimos objeto de todo tipo de intervenciones, todo el mundo intervino aquí en México. Y sobre todo todavía había esa situación. Entonces, ese mundo que defienden los conservadores realmente es un mundo de privilegios, un mundo que en este caso, pues, le beneficia a una cierta parte de la población, pero yo les hago una pregunta un poco más drástica. ¿Qué acaso estas clases conservadoras no ven el progreso que tienen las otras naciones? ¿O acaso quieren mantenernos aislados, quieren mantenernos totalmente, pues, esclavizados? ¿Para qué? Para que esta clase, pues, siga siendo muy compacta y sigan dominando y sigan siendo la clase conservadora que tiene el poder económico de este país. Bueno, pues yo les voy a decir una cosa, que esta reunión que tuvo nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, en donde de principio a fin no utilizó ningún avión, en este caso del gobierno mexicano, que pues tuviera muchos gastos en el erario público del país, pues se fue por líneas comerciales. Esto es histórico. O sea, yo pienso que somos afortunados. ¿Por qué? Porque estamos viendo algo histórico. Se fue en línea comercial, transbordó, pero aquí la situación es que convive con la gente. Bueno, independientemente de, pues, de que el viaje y de que, pues, está dando el ejemplo y es inédito lo que está sucediendo, la reunión con Estados Unidos, con el presidente Donald Trump, el poderosísimo Donald Trump, el controvertido Donald Trump, empresario y sobre todo una persona que se caracteriza por eh, ser un mercadólogo, un comerciante, un empresario exitoso. Y pues para llegar a ser ese empresario exitoso, pues tuvo muchos fracasos, pero no quita el dedo del renglón. Y es un presidente que ha evitado guerras inútiles que sus predecesores presidentes, pues en este caso, se metieron a invadir países y ahorita, hoy en día, no saben ni cómo salir de ahí. Y pues a final de cuentas devastaron países, devastaron los sistemas militares, los propios reguladores, y ahorita pues el Medio Oriente es un polvorín. Ahorita pues cambiaron los papeles, los países que dominaban y que pues mantenían a raya a los demás, pues los devastó, los invadió, los destruyó, y hoy en día pues no saben ni qué hacer. Pero la situación es esta. Eh, yo me di cuenta, o sea, estuve observando, estuve analizando totalmente todos los reportajes, todos los videos, puntos de vista sobre la reunión, y me di cuenta de una situación que realmente, con todo respeto, los periodistas, el sistema educativo que tiene este país, en donde te enseñan eh, una carrera y sobre esa carrera pues te chutas totalmente todas las doctrinas y te hacen una persona inflexible. Y realmente creo que muchos periodistas, con todo respeto, les falta cultura, les falta conocer la historia, les falta el sentido común.
si conocieran realmente la historia, si conocieran realmente el momento histórico, geopolítico que estamos viviendo, no harían ese tipo de declaraciones donde casi casi querían, o sea, el periodista es casi casi un mini juez, el cual quiere que hagan las cosas como ellos piensan. Pero yo le hago una pregunta a estos periodistas. ¿Realmente estar enfrente del presidente de los Estados Unidos en la Casa Blanca y sobre todo estar con este presidente que representa, y él mismo se calificó, que tenían en común tanto el presidente Andrés Manuel López Obrador como Donald Trump algo en común, que fueron electos por el pueblo, del pueblo de sus países? ¿Para qué? Para quitar y combatir la corrupción que hay en los gobiernos. Entonces, ojo, esto es una clave, esto es algo que realmente nos da otra visión y nos da totalmente otra forma de ser, y sobre todo que los conservadores, la ultraderecha, los grupos Frena, el grupo La Boa, los gobernadores golpistas, pensaron que realmente iba a hacer el ridículo el presidente Andrés Manuel López Obrador ante Donald Trump. Pues yo creo que se equivocaron, yo creo que lo que sucedió fue un triunfo tanto para Donald Trump como para el presidente Andrés Manuel López Obrador, más para el presidente Andrés Manuel López Obrador, que realmente estas personas que, pues con todo respeto, son periodistas, son analistas, pero no se están dando cuenta realmente qué es lo que está sucediendo. Después del coronavirus, después de muchas situaciones en donde una pandemia totalmente nos puso de rodillas a todo el mundo, en donde realmente lo que se está jugando ahorita es un nuevo orden mundial. Ese orden mundial está llamado México a ser parte de ese orden mundial. Mi teoría que yo manejo y lo que yo les digo a muchas personas, que México tiene la oportunidad histórica, es como si hubiera habido una guerra mundial, una primera, segunda guerra mundial, pero en este caso la tercera es porque les pegó a todos, arrodilló a todos los gobiernos de todo el mundo. Entonces, ahorita que estamos saliendo, ahorita esta visita, la firma del Tratado de Libre Comercio, en este caso el TEMEC, que no es como el que planteaba Carlos Salinas Gortari y el doctor Gurría, que pues que y nos iba a beneficiar. Yo les pregunto, ¿cómo nos iba a beneficiar si pusieron a competir a la industria mexicana, que no tenía calidad, que su problema siempre ha sido la corrupción, el nepotismo, contra la primer economía a nivel mundial y casi la segunda, tercera? O sea, Canadá es potencia mundial. Nuestra insípida industria, ¿qué industria teníamos? O sea, por Dios, o sea, ponemos el ejemplo de la industria automotriz, somos maquiladores. O sea, aquí les convino. ¿Ustedes creen que la Nissan, ustedes creen que la Volkswagen no tenía presencia en el mercado? Pues por supuesto, México se maquilan. Muchos piensan que hay que el gran desarrollo de Puebla y que ahí está la Volkswagen, sí, pero pues esa empresa, el negocio es de los alemanes. Nosotros nada más ponemos la mano de obra, ponemos el terreno, ponemos las materias primas y pues los ríos son los que se contaminan. Y en este caso la Nissan, no, pues que en San Luis Potosí establecieron su planta, sí, pero es de los japoneses. La Ford, la Chevrolet, pues son empresas americanas. Que aquí las hacen, pues claro que sí, aquí los van a hacer porque aquí ese precio me lo llevo. La materia prima está mucho más barata que en Estados Unidos. La mano de obra, pues
le pagan un salario mínimo a una persona. Acuérdense que el salario mínimo apareció precisamente con la época entre Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari, entonces se pagaba lo que querían. Entonces en el campo igual, imagínense, hasta reformamos la Constitución en el artículo 127 para que los mexicanos pudieran rentar, vender sus propiedades. Ahí empezó el desbarajuste. Entonces el Tratado de Libre Comercio, así como lo llevábamos a cabo, pues simplemente le benefició a los empresarios mexicanos. Y quiero decirles que a nivel mundial, ¿cómo es posible? Y es la crítica que le hacen a México a nivel comercial, que cómo es posible que toda la riqueza, toda la industria, todo el poder, toda la cadena productiva de un país esté en manos de 36 familias. Y las personas que gobiernan, cada 3 años, cada 6 años hay nuevos ricos. Entonces, ¿a dónde íbamos a llegar si teníamos dirigentes que eran personas que para no contravenir a lo que decían los gobiernos norteamericanos, mantuvieron siempre lo que es el Tratado de Bucareli? Imagínense el Tratado de Bucareli, donde le prohibían a México hacer barcos, hacer vehículos, hacer aviones, hacer tecnología. Pero fíjense qué curioso, o sea, yo les voy a decir una cosa: una estatua de Benito Juárez, a nosotros nos dieron una de Abraham Lincoln y nosotros dimos una de Benito Juárez. Yo les voy a decir una cosa: no termino de sorprenderme de ver la capacidad de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, y en este caso yo les voy a decir también otra crítica, ¿no? Que muchos dicen, no, pues que se tardó 10 años en terminar una carrera. Yo les voy a decir también, o sea, otra cosa: ¿de qué te sirve terminar una carrera en 3 años, 4 años, 4 años y medio, si realmente casi casi sales de la universidad y sales afuera a aprender a trabajar de lo que estudiaste? ¿No? Entonces, imagínense, o sea, si él se tardó 10 años es porque pues tiene la experiencia del mundo y lo está mostrando. Lo está mostrando en cómo planeó, cómo llevó a cabo la visita. Fue al monumento de Benito Juárez. ¿Saben en qué se va a convertir ese monumento de Benito Juárez? No, yo he visto de repente miles de estatuas perdidas por la ciudad, y de repente te acercas y lees y caray, ahí viene la historia y ni lo conocías, ¿no? Yo les aseguro una cosa: que a partir de esta visita, todo mexicano que vaya y latinoamericano y los migrantes que vayan a Washington van a querer ir a la estatua de Benito Juárez. Y sobre todo, yo les voy a decir también otra cosa, y es una cuestión personal, que quiero que entiendan que realmente como manejó el presidente Andrés Manuel López Obrador la visita, la reunión, las palabras, y sobre todo que manejó el encuentro. Y eso es, yo creo que el arte de la guerra se queda corto al lado de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, pero pues él es licenciado en ciencias políticas, y a final de cuentas, ¿cuántas personas estudiaron carreras y de repente descubren que lo que tenían que estudiar era cierta carrera, ¿no? En este caso, pues teníamos el mito que lo más parecido a la política era derecho, ¿no? El derecho, el abogado lo hacía de todo, y a final de cuentas sí la hace de todo, pero los colegas abogados son muy, muy cerrados. Ahora sí que utilizan el lenguaje técnico jurídico, y pues entre ellos ahora sí no sé qué tengan de latino, de romanos o de griegos, pero ellos utilizan, o son los colegas, discúlpenme,
utilizan los términos latines, ¿no? Y, o sea, casi casi denotan mucha cultura si hablas en latín. Ok, si puedes, tienes que hablar en latín porque pues, los términos jurídicos están así. Pero a final de cuentas, a lo que quiero llegar y pues que tenemos que hacer esta reflexión de que esos 10 años en lo que tardó el presidente en sacar su carrera, yo creo que no hay un presidente más culto, más letrado y sobre todo tan inteligente como él. ¿De qué le servía a los expresidentes anteriores, en este caso, eh, tener estudios de posgrado, maestrías, doctorados en Yale, Princeton, Oxford, este, Harvard, si realmente lo que iban a aprender es algo que es irreal? Para un Donald Trump, pues sí, esos estudios, Harvard, Yale, pues sí, porque a final de cuentas su papá era empresario, su papá construía condominios de interés social y se dedicaron a la construcción, y el señor Donald Trump cuando era joven, pues empezó, incursionó con sus proyectos y pues no me van a dejar mentir los reportajes. Donald Trump siempre fue una persona que nunca le sacó al parche y lo que decía lo lograba, y así debemos de ser. O sea, yo creo que hay que ver los ejemplos contemporáneos y al igual que el presidente, realmente lo que presenciamos fue, para mí, es histórico. Es histórico, ¿por qué? Porque Abraham Lincoln, pues efectivamente, o sea, fue uno de los presidentes que precisamente manejaba este tipo de inteligencia. También está Benito Juárez, o sea, son dos íconos de la historia, tanto norteamericana como mexicana, pero yo tan bueno, o sea, bueno, pues hay que hablar las cosas como son. La reflexión es esta: apenas estamos descubriendo realmente la historia de México, estamos descubriendo que pues en este caso México se independizó. ¿Por qué? Porque pues eh, era la corriente de los masones, y los masones pues no tienen un estado en Europa, o díganme cuál. Entonces América fue el terreno fértil para precisamente pues tener esos territorios, y en este caso las corrientes más fuertes masónicas son la neoyorquina, la escocesa, el rito mexicano, hay un rito venezolano, pero Benito Juárez precisamente hizo otro rito. ¿Por qué? Porque en el rito no permitían mujeres, entonces para que su esposa eh, entrara a la masonería, pues modificó el rito. Pues ¿cuál es el problema? Pero a final de cuentas, yo, como les digo, la reflexión es: nuestro presidente, como dice esos periodistas que no, que querían que se pusieran a pelear, pues no, 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 realmente hay que mover las cartas. El ser presidente, el ser un dirigente de un país es precisamente utilizar la cabeza y hacer los movimientos estratégicos. Y yo les voy a decir también otra gran cosa: lo que no se han dado cuenta es que es la integración de América del Norte. No les dice nada de que, pues en este caso, si hubiera estado el presidente de Canadá, Jack Trudeau, no hubiera sido lo mismo. Esto fue una fiesta, esto fue algo histórico. Si hay un lugar donde realmente el nacionalismo y se siente, o sea, las personas que no conocen Washington, D.C., quizás van a decir, no, pues es un lugar como Los Pinos, es como Palacio Nacional. No, es una ciudad donde realmente están los poderes de la primer potencia mundial, los monumentos, pues en este caso no te puedes subir, no puedes llegar y pintarrajear, o sea, son jardines
en este caso yo hago una comparación, ahora sí que yo la hago como lo que era en su momento Roma, cuando estaba el Imperio Romano, como era Atenas. Así es Washington, D.C. Entonces, pues fue una fiesta, fue algo histórico. ¿Por qué? Porque los mexicanos que votaron, los mexicanos que también están apoyando al presidente Andrés Manuel López Obrador, pues lo tuvieron de cerca a su presidente. El presidente de Estados Unidos se dio cuenta de que Andrés Manuel López Obrador es una persona fuera de serie, y Andrés Manuel López Obrador también se dio cuenta que pues el presidente de los Estados Unidos también es distinto. Pero la palabra clave fue esa. Hubo muchas palabras claves y sobre todo nos pone en un plano internacional. México, acuérdense que pertenece al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Hay muchos conflictos que realmente los va a resolver el presidente Andrés Manuel López Obrador, y en este caso su primer gira internacional fue totalmente un éxito. Muchas personas dicen que no, pero pues yo les digo, o sea, a estas personas les sale lo conservador, les sale lo poco estrategas. O sea, yo como les vuelvo a decir, eh, en la antigüedad, ¿quiénes eran los más sabios? ¿Quiénes dirigían? ¿Quiénes tomaban las decisiones? Pues los más viejos, los ancianos, eran los que tomaban las decisiones correctas. Y en este caso no nos volvemos a equivocar. No nos volvemos a equivocar. Esto va para mucho. México realmente, si nos abocamos realmente a aplicar nuestro modelo de producción económico que se ha trazado el presidente Andrés Manuel López Obrador, y en este caso esos 25 programas sociales que mucha gente dice, no, pues que está tirando el dinero a la basura, el proyecto del aeropuerto de Santa Lucía, el tren transísmico, el tren Maya. Yo les voy a decir una cosa: México va a ser una potencia, pero tenemos primero que barrer nuestra casa, sinceramente. O sea, yo les estoy hablando en serio. ¿Por qué? Porque veo que esos movimientos de los conservadores, la ultraderecha, pónganse a pensar muy bien quiénes son esas personas, ese movimiento. O sea, y realmente que pues están, yo creo, un poquito medio zafados de la cabeza. ¿Por qué? Porque no se dan cuenta que fracasamos como país, que los quitamos porque realmente llevaron a la ruina a este país, y todavía piensan que van a conservar todo igual y que quieren que regrese eh, una derecha que ya no existe. Ya no existe, les voy a decir por qué. Porque anteriormente, como partidos, tenían su propia ideología. Ahorita véanlos. Tenemos un PAN que pues está cada vez más con decisiones pues que las toman con el hígado, con el estómago, y que lejos de proponer están obstaculizando. O sea, pues realmente están sacando su frustración de que Vicente Fox ni Felipe Calderón pudieron hacer nada. Y ahorita el castillo se les están derrumbando como naipes. El PRI, pues ¿qué les puedo decir del PRI? El PRD pues no existe. Movimiento Ciudadano pues tienen ahí al gobernador Alfaro para que los destruya, y que pues ahora sí que Dante Delgado pues no sé qué es lo que pueda decir más, ¿no? Pero los casos de corrupción están ahí, y realmente yo les invito al pueblo de México a que reflexionen esta situación. No nos podemos poner a pelear con los Estados Unidos, es la primer potencia. O sea, nosotros ¿en qué somos potencia?
como si tuviéramos un ejército y una armada que estuviéramos disputándonos eh, ahora sí que el control del planeta, que estuviéramos ya en la luna, ¿no? Pues desgraciadamente para ser una potencia necesitamos tener un ejército que por lo menos defienda a la población mexicana. Debemos de tener tecnología, educación, debemos ser autosuficientes, industria pesada, industria agrícola. Tenemos turismo, pero yo les hago una otra pregunta. Esos hoteles no son ni de nacionales, puro consorcio extranjero. Vendimos, rematamos este país, todos los recursos naturales, minas, todo. ¿Y saben quiénes son los que están ahorita detrás de estos movimientos que no quieren que México progrese, que se dé cuenta y que los campesinos tengan producción, que vendan su maíz, su frijol, lo que quieran producir, y que los jóvenes del campo pues tengan un oficio y que puedan también estudiar y que haya internet y que todos salgamos adelante? Si toda la población sale adelante, este país va a crecer. Vean realmente qué es, o sea, cómo fue que China llegó a donde está ahorita, Singapur, Corea del Sur. Hay ejemplos. La India misma, Sudáfrica, Brasil, pues Brasil nos rebasó antes, pues éramos nosotros la potencia latinoamericana y ahorita pues vean nomás en qué estamos convertidos. Vamos, estamos enderezando el barco. Pero amigos y amigas, yo les invito a que hagan esta reflexión y que ya nos pongamos las pilas y cambiemos el rumbo de este país y de una vez por todas le digamos a estas personas que pues realmente con educación, gracias por participar y no necesitamos ningún grupo frena, ni siquiera ningún grupo de la BOA. Esos gobernadores golpistas lo que quieren es seguir robando. ¿Quién les manda a meterse de gobernadores y pues la verdad echarse a compromisos que no pueden cumplir? Este país va hacia adelante y vamos a cambiar y vamos a ser una potencia mundial. A lo mejor yo no lo voy a ver, pero nuestros hijos, nuestros nietos lo van a ver y van a decir, pues estos viejitos pues tenían razón, que se pusieron las pilas y afrontaron a esos conservadores corruptos, chayoteros, traidores a la patria, que quisieron retomar de nuevo el país. Nosotros se los quitamos y quisieron retomarlo y quisieron vernos la cara y regresar, pero no se los permitimos. Pues bueno, amigos y amigas, yo soy el Peatón Analítico. Denle like a mis videos, suscríbanse a mi canal, aprieten la campanita cada vez que vean mi video, compártanlo con más personas y sobre todo ánimo, porque vamos a llegar a ser una potencia mundial. Hasta la próxima.